del turno. Y el episodio de hoy se llama... Y ahora tenemos un invitado muy especial que es el pez babosa. Hola amigos, soy el pez babosa. Pez baboso, te tengo una pregunta. ¿Por qué dicen que tú tienes un sistema primitivo? Mi sistema es bastante básico. No puedo regular de forma precisa el agua, ni las sales en mi cuerpo. Por eso, si tengo más agua, mi presión arterial aumenta. Y si la pierdo, disminuye, a diferencia de otros organismos. No cuento con un riñón capaz de mantener la presión estable a largo plazo. Yo tengo otra pregunta para ti, pez baboso. ¿Cómo es que este sistema funciona en los seres humanos? En los seres humanos, el sistema es mucho más avanzado. El riñón regula de manera precisa la cantidad de agua y sodio en el cuerpo. Si la presión arterial aumenta, elimina más agua y sal para disminuirla. Y si baja, lo retiene para elevarla. Además, utiliza mecanismos hormonales que permiten mantener la presión arterial estable a largo plazo. Bueno, Mochis, y yo estaba leyendo este capítulo y la verdad es que está muy interesante porque habla básicamente de cómo los riñones deciden cuánto líquido debe estar en la sangre. Y básicamente dicen que si hay mucho líquido, pues la presión sube, y si hay poco líquido, la presión baja. Y hay dos términos muy importantes en esto que estamos hablando, y es la diuresis y la natriuresis. Yane, ¿podrías explicarnos estos dos términos? Sí, claro, mira, está muy fácil. Primero la diuresis. La diuresis va a ser el aumento y la eliminación del agua a través de la orina. Esto se va a dar cuando la presión arterial aumente. Ahora, la natriuresis va a ser el aumento de la eliminación, pero esta vez de sodio, igual a través de la orina, cuando se tenga una presión arterial alta. Bueno, ahora para hablar un poco más del ciclo, pues ¿cómo funciona? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Pues primero hay que empezar con que la presión arterial pues tiene que subir, por varias razones. Un ejemplo puede ser pues que comiste mucha sal. Entonces el riñón detecta este aumento. Entonces cuando el riñón detecta este aumento, pues la sangre va a empezar a trabajar con más fuerza, porque el riñón pues tiene que trabajar. Entonces lo que pasa al final es de que esto hace que haya un gasto cardíaco, porque obviamente pues el movimiento de la sangre pues va a ser un poco menos por una vasoconstricción que va a haber debido al aumento de líquidos que hay en nuestro cuerpo. Y luego pues al final la salida de la sal se va a dar pues mediante la orina, como tú decías. Entonces pues nada, vamos a orinar más para que haya pues un equilibrio. Y la presión arterial regresa a la normalidad. Wow, gracias por esa explicación. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre la figura 19.1. Bueno, entonces como podemos ver en esta figura, la 19.1, nos dice que hay una sensibilidad extrema. Esto quiere decir que cuando hay un aumento de presión, pues así mismo se dará la eliminación de líquido. Y para esto tenemos puntos de referencia. Tenemos 50 milímetros de mercurio. Esto quiere decir de que no hay eliminación de líquido. Tenemos 100 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que es el nivel normal, o sea que se va a eliminar pues lo normal de líquido. Tenemos 200 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que la eliminación de la orina va a ser de 4 a 6 veces mayor de lo normal. Bueno, pues entonces el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio, un punto de equilibrio. Entonces, si tenemos mayor presión arterial, pues así mismo se va a ir eliminando la orina. Y esto va a buscar el punto de equilibrio en la presión arterial. Entonces, vamos a tomar de referencia esta imagen. En la figura A nos va a explicar el grado de desplazamiento de la curva renal. Esto se refiere a que también va el riñón a eliminar el sodio y el agua. Por ejemplo, en la línea azul podemos ver de que se tiene una presión normal. Entonces, esto significa de que si hay una buena ingesta de sodio, va a haber una presión arterial regulada y por ende el cuerpo va a eliminar sal de manera más fácil. Como podemos ver en la línea roja, esta nos va a explicar de que si el riñón se encuentra dañado o flojo, como dice en el libro, nuestro cuerpo va a necesitar de más presión para poder eliminar más sal. Entonces esto como resultado nos va a dar una presión arterial elevada. Entonces esto nos da a entender de que si el riñón retiene más sal, el cuerpo va a aumentar la presión para poder eliminar así esta sal. Ahora en la figura B, esta nos explica que cuando aumenta la ingesta de sal y agua, el cuerpo va a aumentar la presión arterial para así poder eliminar este exceso. Y por eso el punto de equilibrio tiene que subir. Y como resultado nos va a dar una presión arterial más alta, ya no va a estar normal, sino que va a estar alta, y esto nos da a entender de que nuestro cuerpo trata de buscar un equilibrio. Este equilibrio va a ser de que la misma cantidad de agua y sal que entre en nuestro cuerpo sea la misma cantidad de agua y sal que va a salir de nuestro cuerpo. Gracias, Yane, por esta explicación. Ahora nos puedes explicar si la presión cambia a largo plazo. Pues fíjate que sí, esta puede cambiar si se disminuye la ingesta de agua y sal. O también puede cambiar si el riñón a largo plazo mejora su capacidad de eliminar sodio. Oh, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, para continuar el tema, les tengo una pregunta. ¿El riñón trabaja solo? Pues bueno, les voy a explicar la siguiente figura. Para empezar, aquí tenemos nuestra gráfica. Les voy a explicar de primero la curva aguda. Como pueden ver, la curva aguda es esta curva que está de color rojo y está como espigada. Bueno, esta curva se conoce como respuesta de emergencia. ¿Pero por qué se denomina respuesta de emergencia? Ok, les voy a explicar. Por ejemplo, si tú en este momento ingieres 2 litros de agua de un solo golpe, pues obviamente tu presión pues, puede subir y tu riñón pues va a trabajar solo. Pues como pueden ver en esta gráfica, obviamente el riñón trabaja con enzimas, como lo explicaba mi compañera anteriormente.
Pero entonces lo que va a pasar aquí es de que el riñón, como dice, va a reaccionar y va a intentar regular esa ingesta de agua que entra en tu cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es de que el riñón no va a tener otro compañero con el cual trabajar. Entonces, por eso es que se conoce como un método tosco. No es como la curva crónica que se puede ver en esta siguiente imagen. Aquí podemos ver que la curva crónica es literalmente una espiga para arriba y es la que está aquí de color azul. Pues bueno, se le conoce como la respuesta maestra. ¿Por qué? Esta es la que trabaja a largo plazo. Claro, la eliminación de líquidos y el trabajo del riñón funciona con otras hormonas. Entonces aquí los participantes van a hacer muchas otras enzimas y hormonas que van a trabajar junto al riñón. Entonces, a largo plazo lo que va a hacer es de que el sistema simpático también se va a hacer partícipe en este proceso. Aquí también trabaja la hormona angiotensina 2 y también el sistema nervioso simpático. Lo que va a pasar en este proceso es de que al inicio se van a desactivar. ¿Pero por qué? Pues la hormona angiotensina 2 es la cual retiene a la sal y es por eso que ocurre esta presión arterial alta. Entonces, como se va a desactivar, por decirlo así, y también se va a apagar el sistema nervioso simpático, entonces esto va a hacer que aproveche el momento y va a empezar a limpiar toda la sal que está en el cuerpo. Entonces, el riñón pues va a empezar a trabajar y va a empezar a funcionar de mejor manera sin necesidad de subir mucho la presión. Entonces, es por eso que la espiga crónica es mejor, porque esta no va a aumentar mucho la presión como lo hace la aguda. ¿Por qué la curva crónica es muy efectiva? Pues por lo mismo, porque trabaja con reflejos hormonales y nerviosos. Ahora vamos a explicar la figura 19.6, que es el volumen del gasto cardíaco. Aquí suceden una serie de eventos porque hay mucho líquido en nuestro cuerpo, por lo que se tiene que expulsar, ¿verdad? El primer evento pues es el que hay más líquido extracelular. Esto quiere decir que aumenta el volumen en sangre. El segundo evento es que hay más retorno venoso. Esto quiere decir que el corazón recibe más sangre, por lo que bombea más, y esto aumenta el gasto cardíaco. El tercer evento es la autorregulación. Como hay mucho flujo sanguíneo, pues los tejidos se deben de cerrar para ya no recibir más sangre, y esto aumenta la resistencia periférica. El cuarto evento es la presión alta. Como hay aumento de gasto cardíaco y resistencia periférica, pues la presión arterial aumenta. El quinto evento es la diuresis, que básicamente es que como hay aumento de presión, pues esto obliga al riñón a expulsar el exceso de agua y de sal del cuerpo. ¿Por qué la sal va a ser más peligrosa que el agua? La sal va a ser más peligrosa que el agua, ya que esta va a provocar una retención de líquidos. Un pequeño resumen de cómo funciona todo esto es de que cuando nosotros comemos mucha sal, va a aumentar la osmolalidad, y este aumento de la osmolalidad va a hacer de que el cerebro active la sed, que esto nos va a hacer tomar más agua, y también va a estimular la hormona antidiurética. Lo que va a hacer esta hormona va a hacer de que en vez de que nuestros riñones eliminen el agua a través de la orina, los riñones la van a reabsorber y así causando una retención de líquidos. Entonces, en resumen, cuando nosotros comemos mucha sal, va a causar una retención de líquidos y esta va a provocar un aumento del volumen sanguíneo y así dando como resultado un aumento de la presión arterial. Y esto obviamente va a tener relación con el corazón, ya que al ser aumentado el volumen sanguíneo, este va a hacer de que el corazón bombee con mucha más fuerza y así nuevamente provocando la elevación de la presión arterial. En resumen, la sal va a hacer de que nuestro cuerpo retenga agua, aumentando el volumen sanguíneo y así obligando al corazón a trabajar más y pues nos dará una elevación de la presión arterial. Bueno, ahora les voy a hablar de los cambios secuenciales que existen en la hipertensión. Pues empecemos con la primera fase, la fase inicial. Esta se da en los primeros días. Obviamente el líquido extracelular y el volumen de la sangre van a aumentar bruscamente, de una manera muy brusca. Por ende, el gasto cardíaco va a aumentar. Este puede llegar a aumentar entre un 20 a un 40% y por esto pues la presión sube. Bueno, siguiente a esto va a haber una resistencia periférica baja. ¿A qué me refiero con esto? Hay un reflejo que se llama reflejo vasoreceptor. Y lo que pasa con este reflejo vasoreceptor es que la resistencia de los vasos va a bajar debido a que va a haber un aumento en la presión. Luego, a largo plazo. Hablando de largo plazo, este se da después de la primera a segunda semana. Ahora la fase crónica, que esta es de 1 a 2 semanas después. Pues al inicio va a suceder algo que se llama autorregulación. Pues como les comenté antes, los tejidos van a recibir mucha sangre, el gasto cardíaco va a estar aumentadísimo. Y lo que va a pasar es de que estos tejidos van a contraer sus arteriolas pues para protegerse. Seguido a esto va a haber un cambio de roles. Lo que va a pasar es de que el gasto cardíaco va a volver a la normalidad, pero la resistencia periférica va a seguir drástica. Al final la resistencia periférica sube drásticamente y como resultado final tenemos que ya no va a haber una vasoconstricción, estos van a estar estrechos, pero siempre sí va a haber una presión alta. Entonces esta va a hacer que el corazón siga bombeando en exceso. Entonces, ¿cómo es que podemos comer sal sin que haya una hipertensión?
Pues existe un sistema que se llama sistema renina-angiotensina. En este participan dos hormonas, la angiotensina 2 y también la renina. Entonces, lo que pasa en este sistema es de que cuando el cuerpo detecta un aumento del volumen y de la presión, hace que se bloqueen la angiotensina y la renina. Entonces, esto permite que cuando bajen estas hormonas, el riñón pueda eliminar esta sal pues de manera más eficaz y con mucha más facilidad, pues devolviendo la presión a su estado normal. Ok. Ok, entonces la eficacia, en resumen, va a ser de que cuando el sistema renina-angiotensina funciona de manera correcta, aunque se consuma mucha sal, no va a haber un cambio significativo en la presión arterial, pero cuando este no está funcionando de la manera correcta, ahí sí va a haber un cambio significativo. Bueno, ahora vamos a ver el papel importante de la angiotensina 2 y el desplazamiento de la curva que se encuentra en la figura 19.11. Básicamente, la angiotensina 2 eleva la presión arterial y hay dos papeles importantes, que la primera es la vasoconstricción inmediata y la retención renal, que es la más importante. Pues como primer punto, la vasoconstricción inmediata es que contrae las arteriolas de todo el cuerpo y esto aumenta la resistencia periférica total. Y la retención renal es el desplazamiento de la curva de función renal hacia la derecha. Esto significa que el riñón ahora necesita una presión arterial mucho más alta, por ejemplo 115 milímetros de mercurio en lugar de 75, para poder eliminar la misma cantidad de sal y agua. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre qué papel juega la obesidad y la vida sedentaria en el aumento de la presión. Pues para empezar, se estima que el exceso de peso y la falta de ejercicio hacen que haya una probabilidad entre el 65 y el 75% de aumentar la hipertensión. Esto debido a algunos factores. El aumento del gasto cardíaco es uno de ellos. Ya que estas personas con obesidad contienen mayor cantidad de tejido adiposo, estos necesitan que haya un flujo sanguíneo adicional, por lo cual requieren más gasto cardíaco y demandas metabólicas. Luego, activación simpática. Se dice que las personas con sobrepeso suelen tener una mayor actividad simpática, especialmente en los riñones. Para seguir, esta va muy de la mano de la que acabo de mencionar, que es la angiotensina 2 y la aldosterona. Ya que estas son hormonas, estas están aumentadas, posiblemente pues por la razón anterior de la activación simpática. Y para finalizar, el deterioro de la natriuresis por presión. El riñón en estas personas no excreta suficiente sal y agua como en una persona normal, a menos que exista una presión mayor para que la función renal mejore. Bueno, ahora, cada persona responde diferente a la ingesta de sal, pues para eso está la figura 19.15. Esta nos dice que las personas insensibles a la sal, a pesar de que consuman muchas cantidades de sal, pues su presión arterial no va a variar mucho. Entonces, esta gráfica se puede ver que la presión de estas personas está casi que vertical. Pero si nos referimos a las personas que son sensibles a la sal, pues su presión arterial va a aumentar mucho o significativamente, a pesar de que sea pues, una cantidad no tan grande de sal. Esto sucede normalmente en personas de mayor edad, entre 50 a 60 años, debido a la pérdida gradual de las nefronas, que estas son unidades funcionales del riñón. Esto ocurre cuando la arteria renal se estrecha y llega menos sangre al riñón. Entonces el riñón cree que la presión está baja y libera una sustancia llamada renina. La renina activa un sistema que produce angiotensina 2, que contrae los vasos sanguíneos y eleva la presión rápidamente. También se produce aldosterona, que hace que el cuerpo retenga sal y agua, aumentando más la presión con el tiempo. Si hay un solo riñón, todo este proceso ocurre en ese riñón, pero si hay dos, uno produce renina y el otro retiene líquidos, y ambos contribuyen a la hipertensión. En resumen, menos flujo al riñón es igual a activación hormonal y esto aumenta la presión arterial. Muy bien, ahora vamos con la hipertensión primaria. La hipertensión primaria, o también conocida como esencial, es una elevación crónica de la presión arterial, sin una causa única identificable. Esta va a representar entre el 90 y 95% de los casos y se va a llamar esencial ya que no tiene un origen específico, pero casi siempre se va a relacionar con factores como el estilo de vida y la genética. Siguiendo con el tema, vamos a conocer sobre los tipos específicos de hipertensión. Como principal, o como la primera, tenemos rotación aórtica, que básicamente es que hay un bloqueo en la aorta que está cerca del corazón. Pues básicamente, si hay este bloqueo, pues hay más presión en la parte superior del cuerpo que en la inferior, de un 40 a un 50% más. Pero gracias a la autorregulación, esto no sucede y la presión arterial se mantiene constante tanto arriba como abajo del cuerpo. Interesante. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la preeclampsia. Pues como dice Moore, en la página 110 del capítulo 7, que ya leímos, dice y define la preeclampsia como una enfermedad grave que está asociada pues, en el embarazo, generalmente después de la semana 20. Pues sus características clínicas, pues obviamente tiene hipertensión, también proteinuria, que es el aumento de proteínas en la orina, y también edema materno. Bueno, esta puede llevar a una eclampsia, que son convulsiones, y esto lo que puede hacer es de que puede llegar a afectar tanto a la madre como al bebé, llegando a causar a veces la muerte. Wow, sí, qué fuerte. Sí. Bueno, ahora como la cuarta tenemos la hipertensión neurógena, que esta se va a dar cuando hay un uso excesivo del sistema nervioso simpático. Esto dado en situaciones de estrés o de ansiedad. Como recordatorio, el sistema nervioso simpático va a activar como el modo alerta de nuestro cuerpo. Entonces, esto va a causar de que el corazón lata más rápido, los vasos se van a contraer
y como resultado va a dar una elevación de la presión arterial. Entonces aquí podemos notar de que el problema en sí, en esta anomalía, no va a ser el riñón como habíamos visto anteriormente, sino de que aquí el problema va a ser el sistema nervioso que va a mantener la presión arterial elevada. Ahora vamos con las causas genéticas. Estas se van a dar en menos de 1% de los casos, entonces lo que nos va a entender de que va a ser muy raro que miremos una hipertensión causada por problemas genéticos. Aquí van a existir unas mutaciones de un solo gen, que estas van a causar lo que es la hipertensión monogénica. Estas, en casi todos estos tipos de mutaciones, va a afectar en cómo el riñón maneja el sodio. Entonces, dando como resultado que el riñón absorba más sodio de lo normal, y como el sodio atrae el agua, entonces esto nos va a dar un aumento del volumen sanguíneo, dando así como resultado el aumento de la presión arterial. Aunque estos casos son muy raros, fíjense, eso también nos demuestra de cómo el riñón se juega un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Sí. Bueno chicos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. ¿Por qué no dicen adiós? Adiós. Take me by the hand.